Otra aplicación que tenemos se llama la ley de enfriamiento o calentamiento de Newton. Establece que la rapidez con la que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre la temperatura del cuerpo y la del medio que lo rodea, que vamos a llamar temperatura ambiente. Entonces, vamos a llamar T mayúscula de T lo que es la temperatura a través del tiempo T. Tm sería la temperatura del medio, la temperatura ambiente, mientras que la diferencial de T sobre dt va a indicar la rapidez con la que cambia la temperatura del cuerpo, ya sea para calentarse o para enfriarse. Por lo tanto, la ecuación diferencial que modela esta ley es la siguiente. Rapidez diferencial de temperatura sobre la diferencial de tiempo va a ser igual a ¿qué? Proporcional, una constante K, proporcional a quién? A la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el medio que lo rodea. Temperatura del cuerpo menos la temperatura ambiente. Veamos unos ejemplos. Al sacar un pastel del horno, su temperatura es de 300 grados Fahrenheit. 3 minutos después, su temperatura es de 200 grados Fahrenheit. ¿Cuánto tiempo le tomará al pastel enfriarse hasta la temperatura de 90 grados Fahrenheit? Suponga que la temperatura ambiente es de 70 grados. Vamos a realizar nuestra formulación matemática, recordando que la ley de enfriamiento de Newton tiene esta forma. Por lo tanto, solamente sustituimos. Necesito solamente el dato de la temperatura ambiente, que en este caso es de 70 grados. Y tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Para ello, se utiliza el método de variables separables. T menos 70, como está multiplicando, pasa dividiendo. Y diferencial de T, como está dividiendo, pasa multiplicando. De aquí ya podemos integrar. La integral de dt sobre t menos 70 nos da logaritmo de t menos 70. K es una constante, puede salir. Integral de dt nos da t, más la constante de integración. Para ello, voy a eliminar el logaritmo. ¿Cómo lo hago? Mediante una exponencial. Elevo cada uno de los términos a la e. De aquí vemos que e con logaritmo se va a eliminar, quedando solamente t menos 70. Y aquí podemos factorizar e a la kt que multiplica a e elevado a la c. Y e elevado a la c es una constante, mientras que el 70, como está restando, pasa sumando. Por lo tanto, la ecuación que nos va a ayudar a encontrar la temperatura de dicho pastel es 70 más la constante por e a la k por t. Y además necesito una condición inicial. Necesito saber cuánto vale la constante c y cuánto vale la constante k. Estos son los datos. En tiempo igual a 0, su temperatura era de 300 grados. Fue el momento en que saqué el pastel. Y además, en tiempo igual a 3, la temperatura fue de 200 grados Fahrenheit. Estas son las dos condiciones que debo de sustituir en la ecuación. Comencemos con la primera. Sustituimos. La temperatura tiene que ser de 300, mientras que el tiempo es igual a 0. K por 0 sigue siendo 0, y el a 0 nos da 1. Y 1 por c sigue siendo c. El 70, como está sumando, pasaría restando. Y la constante sería 300 menos 70, que es lo mismo que 230. Si sustituimos, en lugar de colocar c, colocamos su valor 230 por e a la kt. Ahora sustituimos la segunda condición inicial. En tiempo igual a 3, la temperatura sería de 200. Sustituimos temperatura 200 y t sería 3. Resolvemos esta ecuación para encontrar el valor de k.
70, como está sumando, pasaría restando. 200 menos 70 nos da 130. El 230 está multiplicando, pasaría dividiendo 130 entre 230. Después necesito despejar k. Para ello tengo que aplicar logaritmos. Logaritmo de e a la 3k, logaritmo de 13/23. De aquí vemos que 3k es un exponente. Puede bajar como coeficiente. 3k por el logaritmo de e y logaritmo de e da 1. Por lo tanto nos queda 3k. Y de aquí el 3 como está multiplicando pasaría dividiendo. K es igual a 1/3 del logaritmo de 13/23. Y sustituimos, en lugar de colocar k, coloco su valor. Y aquí tenemos la ecuación para encontrar la temperatura del pastel. ¿Qué es lo que pide el problema? ¿Cuánto tiempo le tomará al pastel enfriarse hasta la temperatura de 90 grados Fahrenheit? Entonces, voy a calcular el tiempo y sé que la temperatura tiene que ser 90 grados. Sustituimos, colocamos el valor de 90 y voy a calcular el valor del tiempo. Despejamos. 70, como está sumando, pasa restando. 90 menos 70 nos da 20. 230 está multiplicando, pasa dividiendo. Y tenemos que despejar, aplicamos logaritmo. Después de ello, vamos a bajar lo que es el exponente, quedando como t sobre 3 logaritmo de 13/23. Y va a ser igual al logaritmo de 20 sobre 230. De aquí también debemos de despejar. El 3, como está dividiendo, pasa multiplicando. Y el logaritmo, como está multiplicando, pasa dividiendo. Y resolviendo esta operación, obtenemos que el tiempo es de 12.84 minutos. Después de ese tiempo se enfría a la temperatura de 90 grados Fahrenheit. Un termómetro se cambia de una habitación cuya temperatura del aire es de 70 grados hacia el exterior donde la temperatura del aire es de 10 grados. Después de medio minuto, el termómetro indica 50 grados. ¿Cuál es la lectura del termómetro pasado un minuto? ¿Cuánto tiempo le tomará al termómetro alcanzar los 15 grados? Tenemos que realizar nuestra formulación matemática. Tenemos la ley de enfriamiento de Newton. Por lo tanto, el modelo matemático sería el siguiente. Diferencial de temperatura sobre diferencial del tiempo es igual a una constante K por la diferencia de temperaturas del objeto menos la temperatura ambiente. En este caso necesito saber cuál es la temperatura ambiente. El termómetro se va a quedar en el exterior donde la temperatura del aire es de 10 grados. Esa sería mi temperatura ambiente. Y tenemos que resolver esta ecuación diferencial que se resuelve mediante el método de separación de variables. Resolviendo por ese método, obtenemos que la temperatura es de 10 más una constante C por E a la K por T. Y necesitamos condiciones iniciales. En este caso, en el tiempo cero, la temperatura del termómetro es de 70 grados. Además, otro dato es que después de medio minuto, el termómetro indica 50 grados Fahrenheit. T es igual a un medio, temperatura es igual a 50 grados Fahrenheit. Sustituimos las condiciones iniciales. T igual a 0, la temperatura es de 70 grados. 0 por K me va a dar 0. Y a la 0 me da 1. Y 1 por C sigue siendo C. Y el 10, como está sumando, pasa restando, quedando que la constante es igual a 60 grados. Y sustituimos. Nos va a quedar que la temperatura va a ser igual a 10 más C que vale 60 por E a la K por T. Después sustituimos la segunda condición inicial, T igual a un medio, la temperatura es de 50 grados. Sustituimos temperatura 50, T un medio. El 10, como está sumando, pasa restando. 50 menos 10 nos da 40. Es igual a 60 por E a la 1 medio de K. El 60, como está multiplicando, pasa dividiendo.
40 entre 60 podemos simplificar y nos queda como 2/3. Y además, como necesito despejar un medio de k, aplicamos logaritmos a cada uno de los términos. Después, como un medio de k es un exponente, puede bajar como si fuera un coeficiente. Y el logaritmo de e es 1. Como es 1, ya no lo colocamos. Un medio de k es igual al logaritmo de 2/3. Y el 2, como está dividiendo, pasa multiplicando. Por lo tanto, k es igual a 2 veces el logaritmo de 2/3. Y al final sustituimos, donde tenemos k, colocamos 2 logaritmo de 2/3. Y ahora, ¿cuál es la temperatura del termómetro en el tiempo igual a 1 minuto? Entonces, voy a calcular la temperatura sabiendo que el tiempo es de 1 minuto. Sustituimos. 2 por 1 sigue siendo 2 logaritmo de 2/3. Resolviendo toda esta operación, vamos a encontrar que la temperatura es de 36.67 grados Fahrenheit. ¿Cuánto tiempo le tomará al termómetro alcanzar los 15 grados Fahrenheit? Entonces, vamos a calcular el tiempo en el cual la temperatura tiene que ser 15 grados. Y tenemos que sustituir. Temperatura 15 es igual a 10 más 60 por e elevado a la 2t logaritmo de 2/3. Tenemos que despejar el 10 como está sumando, pasa restando. 15 menos 10 me da 5. Y el 60 que está multiplicando pasa dividiendo. Quedando que la exponencial tiene que ser igual a 5 sesentavos. Posteriormente debemos de despejar t. Para ello voy a aplicar lo que son los logaritmos. Y además 2t logaritmo de 2/3. Como es un exponente, puede bajar como un coeficiente que multiplica el logaritmo de e, y el logaritmo de e toma el valor de 1. Por lo tanto, lo podemos eliminar. Después, tenemos que realizar más despejes. El logaritmo de 2/3, como está multiplicando, tiene que pasar dividiendo. Y el 2, que también está multiplicando, pasaría dividiendo. Por lo tanto, t tiene que ser igual al logaritmo de 5 sobre 60 entre 2 veces el logaritmo de 2/3. Realizando la operación, obtenemos que el tiempo para que alcance los 15 grados es de 3.06 minutos. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan realizar en casa. Nos vemos en el siguiente video.